Hola, en este video vamos a estudiar un poco la historia de la genética. Para empezar, la genética, el término genética, proviene de una palabra griega que es genos, que significa descendencia. En el caso de la biología, la genética es la rama de la biología que trata directamente la herencia. La herencia es el mecanismo por el cual pasan las características de padres a hijos a través de las generaciones. Como ciencia, la genética tiene sus orígenes principalmente a partir de los postulados del monje austriaco Gregor Johann Mendel. En el año 1865, Mendel publica una investigación que realizó durante muchos años con la planta de guisante, la arveja. El nombre de esta planta es Piscium sativum, pertenece a la familia de las fabáceas, es decir, una leguminosa. Sin embargo, el conocimiento de la herencia viene de mucho tiempo atrás. Mendel fue el primero que la estudia desde el punto de vista del método científico, pero de forma empírica los humanos habían desde tiempos del Paleolítico, probablemente, y concretamente en el Neolítico, domesticado los animales y las plantas. Y este proceso de domesticación es una forma de aplicar de manera empírica la genética. Por ejemplo, podemos ver en la Cueva de los Moros un mural en el que se observa un grupo de personas celebrando la cacería, pero se ven también animales domésticos, como por ejemplo podemos ver un toro y algunas cabras. O a la izquierda, en la Cueva de la Araña en Valencia, una pintura de 6.000 años, de entre 5.000 y 6.000 años, de una persona recogiendo miel de abejas. El que los humanos hayan domesticado las plantas y los animales significa de forma implícita que podían controlar la manera en que estos se reproducían y podían entonces lograr que ciertas características se expresaran de cierta forma más abundante o de forma más especial, y se pudieron seleccionar características en los animales, por ejemplo, abejas que fueran más tranquilas, vacas que dieran más leche, que fueran más grandes, que fueran también más mansas. Y de esta manera es que el ser humano, aplicando este conocimiento empírico, logró hace unos 6.000, 7.000, inclusive se habla de 9.000 años, la domesticación. Sin embargo, les decía que Mendel fue el primer hombre de ciencia que logró explicar cómo funciona la herencia. Mendel era abad de un monasterio en Brunn, antigua Checoslovaquia, hoy pertenece a Austria, y durante más o menos unos 12 años realizó experimentos con más de 28.000 plantas del guisante en distintas variedades o razas, es decir, guisantes que tenían semillas verdes o semillas amarillas, guisantes que tenían flores blancas, flores amarillas, flores moradas, guisantes que tenían plantas altas y plantas bajas. Y en otro video vamos a ver cuáles fueron las características que utilizó Mendel para plantear sus principios. Cabe aclarar que de forma errónea se llaman las leyes de Mendel. Sin embargo, en la biología no existen leyes,
Desde el punto de vista filosófico, desde la dialéctica de la ciencia, no es lo mismo una hipótesis que un principio, que una ley o que una teoría. Las hipótesis son posibles respuestas a un problema. Los principios son respuestas que han sido comprobadas en varias ocasiones, pero que se engloban en un contexto mayor. Luego estos principios se cumplen de forma matemática y producen las leyes. Y las leyes se relacionan entre sí a través de las teorías. En el caso de Mendel, Mendel descubre los principios de la herencia. Por lo tanto, lo correcto es hablar de los principios mendelianos y no de las leyes mendelianas. Y esos tres principios son el principio de la uniformidad o de la dominancia, el principio de la segregación de caracteres y el principio del reparto independiente. Sobre estos principios vamos a ver otro video. Mendel presenta sus trabajos ante la Sociedad de Historia Natural de Brno. Esto primero en una conferencia entre febrero y marzo de 1865. Y un año después, exactamente un año después, publica en una revista, un artículo llamado Experimentos sobre la hibridación de plantas, que aparece publicado en las actas de la Sociedad de Historia Natural de Brno. Los invito a bajar el material de clase y en este video ver un poquito de historia de Mendel. En aquel entonces, él era una persona pues muy respetable, era profesor de matemáticas, era matemático, era abogado y tenía relación con varias personas que habían trabajado el tema de la herencia, pero sin resultados. Entre ellos, von Nageli. Von Nageli tenía una competencia con Mendel y de alguna manera no le dio la importancia a las ideas de Mendel cuando Mendel le presenta los resultados. De hecho, esos resultados luego von Nageli los trata de explicar o los trata de utilizar para explicar sus trabajos que también realizaba con otras plantas. El asunto es que von Nageli no le ayuda a Mendel y Mendel en realidad no siguió con el tema y la comunidad científica no le dio el interés o no le dio la importancia a las ideas de Mendel porque probablemente no las entendían. Y ahora vamos a ver en una línea temporal el por qué no la entendían. Recordemos que estamos en el año 1865. Fue hasta más o menos unos 30 años luego de Mendel que estas ideas fueron entendidas y a partir de ahí se considera Mendel el padre de la genética. Para aquel momento, a pesar de que he buscado información, no hay nada concreto de que Darwin conociera el trabajo de Mendel. Al parecer, no pudo nunca enterarse de cómo se transmitía la herencia. Esto hubiera ayudado montones a desarrollar la idea de la selección natural, porque Darwin, a pesar de que la publica en 1859, siguió trabajándola hasta su muerte en 1882. Al respecto, esta relación Darwin-Mendel en el material, si alguno tiene interés para leer más, hacen clic en la imagen y les despega una lectura muy interesante. Decía que sus estudios, las ideas de Mendel, fue hasta 1900 más o menos,
que de forma independiente y por 3 investigadores diferentes en diferentes sitios, leyeron el trabajo de Mendel y se dieron cuenta que efectivamente sus ideas tenían la lógica que permitía explicar cómo funcionaba la herencia. Estos personajes son Hugo de Vries, Karl Correns y Erich von Teschmark. Entre los tres, más o menos de forma simultánea, leen el trabajo de Mendel y logran aplicarlo a sus experimentos y lograr explicar la manera en que se transmitían las características. En aquel momento era básicamente a través de la botánica, es decir, las plantas. Vamos a ver una línea temporal sobre el tema. 1865, el año en que Mendel publica su artículo con 28.000 plantas y más de 12 años de investigación. Pero recordemos que decía que no había sido entendido por la comunidad científica. Y curiosamente, vamos a 4 años después, el alemán Friedrich Michner, utilizando material biológico de peces, descubre que en el núcleo de las células, que había sido descubierto en 1830 por Robert Brown, había una sustancia química. Michner era químico y él descubrió una sustancia química que tenía carácter ácido, y al estar en el núcleo le da el nombre de ácido nucleico. En realidad también se utilizaba el término nucleína. ¿Cómo iban a entender la herencia en ese momento si no habían ni siquiera descubierto la molécula de ADN? Pero en ese momento todavía Michner no sabía para qué servía esa sustancia. Era una sustancia que estaba en el núcleo. Nadie sabía cuál era la función del núcleo. En 1882, el año en que muere Mendel y Darwin, Walter Fleming, un alemán, descubre que durante la división celular, la mitosis, se presentan los cromosomas. Observa por primera vez los cromosomas a través del microscopio. Pero todavía no había una relación entre los cromosomas y el ADN. Para eso todavía falta. Como decíamos, Correns, Teschmark y de Vries, de forma independiente, descubren el trabajo de Mendel. Y Hugo de Vries, en el año 1901, describe la aparición de mutaciones, es decir, variantes en la información genética. Más adelante, Robert Feulgen, un alemán, utiliza una sustancia llamada fucsina que hemos visto en el laboratorio, que yo les indico que se utiliza para teñir células y poder visualizar, en este caso, los componentes que tienen ADN. 1914. En 1919, Phoebus Levin identifica químicamente que el ADN estaba formado por un nucleótido, es decir, una base nitrogenada, puede ser guanina, citosina, adenina o timina, un azúcar, la desoxirribosa, y fosfatos. En el año 1928, Frederick Griffith prueba en sus experimentos cómo las bacterias podían transmitir información genética.
Esto es sumamente importante porque a partir de ahí ya hay una comprobación de que el ADN es el material hereditario. En 1930, el mismo Leven y Albert Kossel probaron que la nucleína, la que había descubierto en 1869 Frederick Mischer, era un ácido formado por 4 bases nitrogenadas, ya les acabo de decir cuáles eran, la desoxirribosa y el grupo fosfato. Es decir, en más o menos 11 años se llegó desde la idea principal de Levin de que había un nucleótido a caracterizar ese nucleótido. En 1937, William Asbury, utilizando una técnica para fotografiar a través de rayos X moléculas biológicas que forman cristales, produjo una fotografía del ADN que podemos ver en ese círculo abajo, indicando que hay una estructura regular. La cristalografía es una rama de la química y de la física que estudia la estructura química de las sustancias a partir de imágenes. Y esto es muy importante porque este año, 1937, con esto, muchos cristalógrafos empezaron a trabajar el ADN. En 1940, Chargaff comprueba a partir de sus experimentos por qué la adenina y la timina se encuentran siempre en la misma cantidad. Y la guanina y la citosina también. Este señor fue el que descubrió la correspondencia entre estos tipos de bases, que ya sabemos que se llama el apareamiento específico. Es decir, que las moléculas de adenina siempre se van a unir con las moléculas de timina y las moléculas de guanina siempre se van a unir con las moléculas de citosina. Siempre una purina, o sea, una base nitrogenada de 2 anillos, se va a unir con una base de un anillo. Y esto es muy importante porque después fue cuando descubrieron la molécula de ADN, su estructura tridimensional. Pero antes de eso, en 1944, Oswald Avery publica un artículo en el que comprueba una idea que ya venía dando vueltas, pero la comprueba matemáticamente, indicando que la herencia genética de los individuos la determina la molécula de ADN. En el mundo en ese momento se da una carrera por descubrir esta estructura química. Y hay un montón de científicos a los cuales no voy a mencionar porque el curso no va para eso. Hasta que esa carrera termina en el año 1953, en abril de 1953, cuando James Watson y Francis Crick, después de un montón de anécdotas interesantes, proponen un modelo en un artículo de apenas una página, muy sencillo, pero que probablemente ha sido uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad. Ellos logran explicar cómo está formada la molécula de ADN. Sin embargo, estos señores, sin quitarles el mérito porque ganaron un premio Nobel en el año 1963, 64, ellos ganan el premio Nobel, pero no lo ganan solos. Se le da también a Maurice Wilkins, que no aparece en las fotografías. Y este señor Maurice Wilkins trabajaba con esta señora, Rosalind Franklin, que para ese momento, cuando recibe el premio Nobel, había fallecido a consecuencia de un cáncer, muy probablemente por trabajar tomando fotos
utilizando rayos X. En aquel entonces no se sabía el poder que tenía la radiación, en este caso ionizante como los rayos X, sobre la salud. Y muy probablemente estos dos señores, James Watson y Francis Crick, literalmente le comieron el mandado a Maurice Wilkins y a Rosalind Franklin. Y el premio Nobel debió ser para los cuatro, lo que pasa es que ya ella estaba muerta para ese momento y no se lo pudieron dar, pero sí se lo dieron a Maurice Wilkins. Es una historia muy interesante que los invito a buscar un poco de información. Por ejemplo, en el podcast que tengo, ahí pueden ver un poco sobre la historia de Rosalind Franklin. ¿Qué es lo que propone Mendel? Mendel no hablaba de ADN, no hablaba de cromosomas. Para Mendel había una sustancia que él no sabía qué era ni dónde estaba, pero que estaba dentro de las células que usaban los individuos para reproducirse, los gametos. Mendel propone que existía muy probablemente a nivel del interior de la célula unos elementos que eran los que transmitían la herencia. Y que estos elementos pasaban de padres a hijos. Cuando Mendel publica, recordemos que no es tomado en cuenta por la comunidad científica, y para 1902, un par de años luego de que se redescubrieron sus trabajos, los cromosomas se entienden que son las partículas que tienen que ver con la herencia. Esto lo escriben Sutton, Bouvier y Morgan. Entre los tres formulan la teoría cromosómica de la herencia. Esta teoría se basa en que los cromosomas son las estructuras biológicas que contienen la información de los genes o de las características de cada individuo. Esta teoría se compone de tres elementos o de tres enunciados. Los factores hereditarios se localizan en los cromosomas. También, estos genes o factores hereditarios se disponen en fila, en bloques, formando cadenas uno detrás de otro. En cada cromosoma, el sitio específico en donde están estos genes se llama el locus. Y es un lugar en el que siempre vamos a encontrar, a excepción de que existan mutaciones, los genes en forma ordenada. Por ejemplo, la fibrosis cística, el gen que la produce, se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7 en el caso de los humanos. El gen de la lateralidad, es decir, si la persona tiene el brazo izquierdo, el brazo derecho, zurdo, derecho, dominante en términos de cuál es el que usa más, se encuentra también en el cromosoma 9. Y así, cada característica de un individuo está ubicada en un sitio específico, en un cromosoma específico. El tercero o la tercera cuestión sobre la teoría cromosómica, el tercer enunciado, indica que los genes de un mismo cromosoma se transmiten juntos. Esto es importante, especialmente en casos donde la meiosis se da el entrecruzamiento. Genes que están muy juntos se tienden a heredar en bloque. Hoy no vamos a estudiar a Mendel a partir de las ideas mendelianas, sino que vamos a tratar de entender un poquito más, poner en contexto todas aquellas cosas que Mendel descubrió.
Vamos entonces, después de esta retrospectiva histórica, a explicar cómo funciona la herencia, de manera que al final logremos entender de dónde salen todos estos números y qué significan estas letras. Pero eso lo vemos en el siguiente video.